Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy día en una nueva sesión de nuestro conversatorio Una ventana hacia algo más. Este año 2021, este conversatorio, como les he contado en las otras sesiones, lo hemos querido dedicar única y exclusivamente a artistas que viven en distintas regiones a la metropolitana para poder así conocer sus reflexiones de obra, en qué están los procesos artísticos que están viviendo, cómo les ha afectado la pandemia y también la idea de circulación desde región. En esta oportunidad quiero agradecer especialmente a Fundación O'Higgins CREA, con quien hemos hecho una alianza para poder contactar a los artistas y a las artistas y también poder llegar a la comunidad a la que ellos pertenecen, y también a la agrupación de artistas visuales de O'Higgins, de la agrupación que Cecilia y Viviana son parte. Hoy día contamos con la excelente participación de Viviana Cerda y Cecilia González, con quienes vamos a conversar. Viviana y Cecilia, les quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación a participar de esta sesión y también por el tiempo y la generosidad con el trabajo de ustedes. Ya hemos tenido reuniones, hemos conversado, hemos compartido cosas por WhatsApp, hemos tenido harto trabajo, entonces les quiero agradecer la disponibilidad. Gracias a ti. Gracias a ti. Sí. Bueno, para partir, escogí esto, Viviana, este poema de Paul Valéry que me comentaste cuando empezamos nuestra reunión. Sí. Lo voy a leer, espero hacerlo bien, no soy una gran oradora de poesía. Y con este poema me gustaría poder hacerte una pregunta a ti específicamente. Okay. Dice Alba, en la mitad del campo, aún apenumbrado, una casa se dora de pronto y un almendro. En flor se enciende solo, como develando a mis ojos la inminencia del sol. Y un árbol solemne, más alto entre los árboles, se incendia y en su masa de verdor luminoso, el viento matinal rosado y gris hace temblar un crespo desorden, una ola de felices detalles. Los olivos, en tanto, van naciendo, creciendo, con su fina silueta nebulosa de plata. Se revela callada la rosa de Judea, se revela el rizado esplendor de los pinos, el contorno de las colinas se revela. Todas las cosas en luz y sombra se definen. Cada fragmento empieza a vivir su propia forma y la demostración de cada hipótesis se hace. Ya se distingue cada objeto, ya cada hoja puedo distinguir. No se puede dudar más, los nombres se han posado definitivamente sobre las cosas y lo que está a punto de ser se declara, se aclara y aparece. Cuando leí este poema, lo leí varias veces, a mí también me gusta mucho Paul Valéry, pero no me había detenido tanto en este específicamente. Me hizo pensar en una frase que también ayer recordaron en un curso que tenemos en la facultad sobre Pasolini. El profesor de la clase habló de esta frase de Heráclito, que dice, nadie se baña dos veces en el mismo río. Entonces, el poema de Valéry nos habla un poco acerca de esta toma de conciencia de la temporalidad, de la existencia de la naturaleza, ¿cierto? Y yo te quería preguntar, mirando tu trabajo, ¿cómo vives tú la experiencia del paisaje como una instancia única? ¿Cuál es tu relación con ese instante y cómo ejerces el trabajo de resolver esa idea? Bueno, mira, este poema de Valéry que acabas de leer, para mí ha sido súper puntual y muy importante. Yo te conté que ese poema lo encontré por casualidad en un trabajo de estética cuando estaba en la Facultad de Bellas Artes. Mira, lo que Valéry manifiesta ahí es precisamente la sacralización de la naturaleza, que es un tema que a mí me interesa muchísimo. De hecho, estoy detenida en un texto de Mircea Eliade, que después a lo mejor lo podemos mencionar, y específicamente
tú me preguntas cómo enfrento y es como Valéry manifiesta ahí, como estar presente en el instante preciso de la creación. Un paisaje nunca es igual porque la luz determina, ¿no es cierto?, las diferencias que se manifiestan ahí en esa topografía. Pero esa topografía que yo enfrento pictóricamente, porque ese poema además es muy pictórico, quizás por eso me quedó rondando en la cabeza más de 30 años, lo que se manifiesta ahí es otra cosa, es un ciclo. Yo hablo de ciclos en mi pintura, en mi obra en general. ¿Mm? Hablo de ciclos naturales, de el nacimiento. O sea, en el fondo cuando yo estoy investigando o cuando estoy absorta, porque en el fondo cuando tú estás observando un paisaje, estás siendo parte de un espacio y estás siendo parte de una noción que es primigenia en el fondo, porque nunca vas a sentir lo mismo dos veces, como ese poema de Heráclito. Claro. Para enfrentar esta paisajística desde lo local, ¿no es cierto? Que es un tema para mí muy interesante, porque estoy hablando desde un panorama consagrado, sin embargo, yo quería ir desde lo local, descubrir las luminosidades de nuestra zona, de nuestra región. Y fui con ese predicamento quizás, ¿no? De dejarme sorprender por un paisaje que en el fondo me contenía y que me superaba. Y esa es la experiencia que yo he tenido, digamos, a lo largo de todo este proceso. Ese proceso paisajístico y de reflexión duró aproximadamente unos 3 años y créeme que todavía no se agota, ¿no? Porque siempre, Claro. siempre hay constantes por ahí que están punzándote y que te instan a investigar desde otras aristas. Tiene que ver también con la diferencia de los conceptos mutación y transmutación, ¿cierto? Como... Transmutación, absolutamente. Y precisamente esa conexión, fíjate, de la mutación, de las mutaciones lumínicas y la transmutación a lo largo de esos ciclos, ¿no? Eh, Tienen que ver también con algo que te vincula de una manera distinta a la naturaleza. Nosotros vivimos muy desvinculados actualmente, vivimos muy desacralizados, ¿no? Y el paisaje así, de inabarcable muchas veces, te permite y te abre esa posibilidad de entrar a ese espacio que tiene una apertura, digamos, hacia una cosa que es algo más trascendente, ¿no? Cecilia, voy a ir a la primera obra tuya que seleccionamos. Aquí. Ay, perdón, me pasé. Y me gustaría preguntarte, antes de entrar a todo, porque siento, no sé, o sea, perdón, pienso, no siento, que esta obra es la antesala a todo lo otro que viene después, ¿cierto? Que ya es una cosa un poco más social, más cívica, incluso política. Entonces, ¿por qué el VACO? Te pido que hablemos un poco más de la idea para que después, en la segunda etapa de nuestro conversatorio, nos podamos adentrar más en el tema del proceso. Entonces, ¿por qué Pero el VACO y esta unión con los puntos cardinales, esta brújula? Háblanos un poco de esta investigación. quedé un poco como atorada después de lo que escuché de la Bibi, y no puedo evitar de alguna manera relacionar nuestros trabajos desde lo similar y desde lo opuesto. O sea, la Bibi habla de la desacralización del paisaje, de la infinitud, de lo inabordable, de la lejanía, de lo transitorio, qué sé yo, un montón de elementos que de alguna manera, fíjate que me hacen mucho ruido de manera positiva, porque entiendo a partir de tus palabras, Vivi, que mi trabajo podría ser absolutamente lo opuesto al tuyo. El mío se ¿Ves trata tú? de poner límites, de trabajar con las estructuras, y en ese sentido, yo siento que la gran observación mía del entorno y del paisaje tiene que ver con los seriados, tiene que ver con las estructuras, tiene que ver con las grillas, con estas mallas que espontáneamente aparecen a partir de ciertas actividades o de cómo vamos dándole forma
a este paisaje que es inabordable, ¿cierto? Y que nos empezamos a hacer cercano, lo empezamos a definir, empezamos a poner un borde reconocible, ¿cierto? Para que nos dé tranquilidad en el fondo, porque de eso se trata en el fondo, esta necesidad y este impulso del ser humano por dominar el paisaje, ¿cierto? Someterlo a una cierta estructura que de alguna manera establezca un orden por donde podamos circular y no tengamos temor. Me refiero a los distintos temores, tú mencionaste también a Mircea Eliade, ¿cierto? Y en ese sentido aparece todos los elementos de la mitología que hemos conformado a través del tiempo y que operan hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que si la Vivi trabaja con esto que se fuma al infinito, yo hago que ese infinito venga y quede plasmado aquí en una retícula. Pero fíjate que no es tan disímil, Cecilia, porque dentro de la sacralización está la construcción de del altar, ¿no? Claro, por supuesto. Y en el fondo ese altar es el que cierra hacia el espacio ignoto, ¿no es cierto? Y te conecta con otra cosa. Y yo veo que exactamente, y yo no lo veo tan alejado, fíjate de lo que yo acabo de manifestar, lo que tú No, pero yo lo digo no lo digo en el sentido de estos opuestos, o sea, las cosas de repente se alejan tanto que se terminan en el otro extremo, a eso me refiero. Pero igual es bueno, a mí ese trabajo tuyo me encanta por lo demás, ¿eh? Y tiene esa connotación casi sacra y lo encuentro bastante cercano para mí, ¿no? Es que Cecilia, es paisaje, y entonces, ¿por qué el paisaje, vaco? Es paisaje. Es paisaje, es trabajo agrícola, es la mano puesta o develada, ¿cierto?, en la actividad dentro del paisaje. Para mí este trabajo se plantea como estar en un plano cenital, observando, ¿cierto?, la tierra. Me ha llamado mucho la atención también eso, de cómo el campo también va dibujando estos paños, por eso también esta obra se llama El manto de Baco, porque simula, ¿cierto?, una extensión de paisaje y una vista aérea, cenital, o lo que podría ser hoy día una vista desde el dron, ¿cierto? Y cómo en esta visión desde arriba podemos ver un mapa. Claro, un mapa, y además aquí aparece un tremendo simbolismo, bueno, que son elementos, ¿cierto?, simbólicos universales, o sea, y también atemporales. Entonces, tiene un tremendo significado también porque está en un plano que está inclinado, y eso simula también la diferencia de cotas en el paisaje, o sea, tiene una diversidad de lecturas. Cecilia, ya entendiendo entonces esa como abstracción conceptual de lo que significa el Baco como personaje, como Dios, y sobre todo esta obra, porque no es cualquier Baco, ¿cierto? Es la de Caravaggio. Claro, es el Baco enfermo. Claro, hay una relación con los íconos, ¿o no? Me da esa sensación después de mirar todo tu trabajo. Totalmente, mi trabajo es muy simbólico. En ese sentido, me gustaría avanzar un poco a estas obras de acá, por ejemplo. Y me gustaría saber cómo es el ejercicio conceptual que haces tú del traslado de la iconografía, ya sea en este caso la urbana, en el otro caso que tiene que ver más con las ideas de lo religioso, podría ser, ¿cierto? Agrícola, en este religioso. caso, claro, agrícola, religioso, casi mántrico, después que lo vamos a ver en el proceso. Pero son íconos de alguna u otra forma, sin encasillarlos, pero esta obra es más concreta en esa relación, ¿cierto? Y está la iconografía urbana y más de protesta del último tiempo que hemos vivido en nuestro país. ¿Cómo logras hacer ese desplazamiento y transformar algo que está en la calle, que tiene un componente gráfico y concreto, trasladarlo al arte
y aparte, no solo trasladas la imagen al arte, ¿cierto? Sino, o sea, desdibujas la frontera entre la calle y el arte, sino que desdibujas también la frontera entre la calle, el exterior, y una sala que está dentro de un espacio determinado. ¿Cómo procesas y haces todo eso? Sí. Bueno, la verdad es que yo creo que cada una de las obras o de los planteamientos o de las preguntas, más bien dicho, se plantea como algo que uno está masticando y digiriendo con muchos elementos a la vez. Y yo soy una convencida que en la pregunta está la respuesta. Entonces siempre trabajo con esa idea en mente. Pero la pregunta hay que masticarla mucho. Entonces no, es como cuando eh, la gente de repente cree que a uno le llega eh, o como que se tropieza en la calle con la solución de las cosas, pero se tropieza en la medida de que la cosa la ha dado vuelta en muchos sentidos. Entonces, para mí no hay una dificultad en ese traslado. Yo creo que es más bien un mecanismo de cómo del mismo medio o de donde está la problemática puedo encontrar los elementos con los cuales responder esa pregunta. Y en ese sentido, esa obra que está emplazada, digamos, en un espacio, recoge elementos que están muy candentes en ese minuto, que era, eh, bueno, toda la temática misma, digamos, del estallido social, que al final también nadie podía definir en una sola cosa, en un solo elemento, cuál era el problema en sí. Entonces empieza a aparecer este como listado de elementos que hay que considerar, pero que también dentro de lo grave de todo este asunto eh, era que había una tremenda componente que tenía que ver con lo económico. Entonces ahí es donde la cosa empieza como a hacer la bajada. Y desde lo económico, entonces plantear también la visualización de estos elementos dentro de un pequeño espacio comercial, ya que es la idea, digamos, de esa salita que ofrece ciertos productos que al final es una tiza, ¿cierto? Con la que tú puedes escribir o adquirir, ¿cierto? Las soluciones a estos problemas que estábamos viviendo. Es esa más o menos la manera, el ejercicio. Y hacer, por supuesto, también partícipe al espectador de que sea parte de esta solución. Entonces, eh, más que los elementos, aquí es el elemento que gatilla eh, la descomposición, digamos, de toda esta obra, queda plasmado en la tiza, como, Ese es su elemento al final. claro, digamos, es el gatillador, digamos, de la acción. O sea, yo podría escribir cosas sin ningún sentido, como podría escribir cosas muy irreverentes o cosas muy fuertes, que es lo que termina pasando, digamos, con esta pizarra que se plantea. Pero también estaba el tema de la educación de por medio, entonces, eh, digamos que la magia aquí fue haber encontrado un tremendo gatillador, que fue la tiza, y un tremendo soporte, que fue la pizarra. La pizarra, claro. Claro. Me gustaría hacer una analogía y llevar esto que se entienda como un paisaje, ¿cierto? Como al final, cuando uno camina por las diferentes ciudades de Chile en este momento, lo que nosotros vemos en esta sala, las consignas, la estrella del pueblo mapuche, son gráficas, ¿cierto? Que ya son parte de la urbe y por lo tanto del paisaje. En ese sentido, me gustaría volver a la obra de Viviana, para que podamos hablar un poco acerca de qué es para ti el paisaje. Yo me he dado cuenta de que cada artista que trabaja con el paisaje, sea desde la fotografía, lo multimedial, lo interdisciplinario, la pintura, la escultura, cada persona tiene una relación, una conceptualización y una identificación muy personal del paisaje. Me gustaría saber la tuya. Bueno, es una forma de estar en el mundo. Es una forma de habitarlo también.
Entonces, para mí, el paisaje también es una estructura de cuerpo. Es un todo que está conectado con el todo, ¿no? Y cuando lo habitamos y cuando estamos en ese territorio de espacialidad, también lo cargamos de significado, de simbolismos, ¿no? Entonces, para mí va más allá de una mera topografía. Si yo abordé el paisaje, lo abordé, si bien es cierto, desde lo local, porque era lo que a mí me identificaba, ¿no? Las vastedades de los secanos, que son territorios que uno conoció desde muy pequeña, cuando ibas a la playa, ¿no es cierto? Y te detenías ahí. Entonces, es algo que está en tu memoria. Yo siento que la memoria y el cuerpo son finalmente los sectores que a ti o que recogen toda tu experiencia acumulada. Y parte de esa experiencia es el paisaje, es el paisaje. Abordarlo no fue fácil, no es fácil abordarlo. Yo en alguna parte escribí que yo fui con los sentidos traspuestos, a escuchar con los ojos y a ver con el oído, ¿no? Porque era la forma que a mí me alejaba de una visión meramente retiniana y que me acercaba a algo mucho más profundo y que tuviera más relación y conexión conmigo, con esa memoria que yo te hablaba. Llevando esta problemática de la imagen, del paisaje y la idea del paisaje, ¿cierto? Cuando uno se enfrenta a un paisaje, lo mira, lo disfruta, o se acongoja, o pasan diferentes cosas, y a la vez lo procesamos intelectualmente, ¿cierto? Como entendemos que nos maravilla, tenemos todo un tema. Pero eso es en el campo de la observación. Tú lo llevas a un plano hiper complejizado que tiene que ver con la interpretación pictórica. Entonces, me gustaría entrar un poco en el tema del proceso, ¿cierto? ¿Cómo vives tú el proceso y cómo lo ejecutas, tanto técnicamente como intelectual y espiritualmente, ¿cierto? ¿Vas, haces una foto o pintas del natural? ¿Cuál es primero la parte técnica y después la problemática pictórica? Pintar una bruma es extremadamente complejo y hay que pensar mucho en qué es la bruma para hacerla. Ah, correcto. Tienes que transformarte en la bruma. Bueno, yo parto del acto fotográfico. Voy al lugar, ¿no? Fíjate que para hacer toda esta serie, incluso estuve observando de noche, desde el amanecer hasta la noche, porque obviamente las luces no son las mismas, ¿no? Claro Por que algo no. se habla de luces doradas, ¿no es cierto? La hora dorada, la hora azul, en fin, ¿no? Y en distintas épocas del año, ¿ya? Entonces, yo parto del mero acto fotográfico hacia una materia y hacia un cromo bastante escueto, ¿no? Yo no soy de mucha materia, ¿no? Sí me interesa, aparte de la espacialidad, lo atmosférico. Ahí hay todo un tema de atmósferas, ¿no? Que connotan las diferencias y las mutaciones paisajísticas. Y bueno, procesar eso en el color es extremadamente complejo. Hubo obras que incluso desarmé 2 veces y las volví a armar. Hubo otras que coincidieron y que esa no está acá y sin embargo es muy significativa para mí. No la pude enviar porque no tenía una buena resolución y que fue cuando se quemaron todos estos valles, hubo unos incendios muy feroces y muy voraces en el año 2017. Sí. Y bueno, toda esa madre naturaleza que yo estaba observando y que estaba recibiendo, de un minuto a otro se quemó. Entonces hice un homenaje que fue muy significativo para mí, porque fíjate que coincidió con la muerte de mi madre. Entonces, ahí auné 2 muertes, la muerte de la madre natura
y la muerte de mi madre biológica. Sin embargo, como te digo, y te cuento esto para que no suene tan literario ni tan anecdótico, es para que se entienda que de repente no es tan fácil enfrentar algunos temas, ¿no? ¿Cómo enfrento las diferentes tonalidades? Bueno, tengo un diálogo permanente con el color también. O sea, si te digo que yo siento el color, es así. Yo vivo el color, siento esa atmósfera, me transformo en eso que hay ahí. Es la única forma en la cual yo pueda expresar, ¿no es cierto?, una noche, una ventolera, una bruma, un secano extenso y un amanecer como esto que estamos viendo acá. Que en el fondo es como ser el único testigo, porque hay mucha soledad ahí. Es como ser el único testigo de la creación un poco, ¿no? Me gustaría preguntarle a las dos, ¿qué entienden por proceso y cómo lo viven? Cuando tuvimos nuestro primer encuentro, les comenté que la idea de hablar de este tiempo, ¿cierto?, del proceso, era también un poco volver a entregarle el valor simbólico que tiene el taller, la agradable idea de perder el tiempo, ¿cierto? El dolce far niente, el ocio, pensar, equivocarse, hacer una obra, romperla, dar la vuelta como la daba Magritte vuelta y después esperaba 3 años y la volvía a dar vuelta y decía, ay, ahora sí está terminada, era una cosa de tiempo, no de oficio, ¿cierto? Y del año 90 hasta hace poco tiempo había una presión por producir obras, ¿cierto? Producir, exhibir, difundir, internacionalizar. El mercado un poco empezó a apretar los tiempos del taller. Y ahora de alguna otra forma, como está cambiando el mundo y el país, también está cambiando ese tiempo. Vuelvo a hacerles la pregunta después de esa breve introducción. ¿Qué entienden por proceso y cómo lo están viviendo ahora? La que quiera partir. ¿Qué pacta la Ceci? Yo acabo de hablar. Bueno, a mí en lo personal me ha venido de perilla todo esto que está pasando. Yo siempre he estado como más alineada con el tiempo circular o el tiempo en espiral que el tiempo lineal. Entonces, esta noción de estar dando vueltas siempre, a lo mejor a distinta altura, más arriba, más abajo, pero más o menos siempre en torno al mismo punto. A mí me acomoda mucho, debo ser súper honesta. Entonces, estar en esta especie como de burbuja, donde la preocupación primera y última es el trabajo, para mí, obviando todo lo negativo que puede haber en este contexto pandémico, ha sido maravilloso, la verdad, porque ha permitido concentrar todas las energías en el hacer. Y el hacer del taller, al menos para mí, tiene que ver con este acto de lo repetitivo, de que una vez que encuentro la manera como voy a responder a la pregunta que quiero resolver, siempre tiene que ver con un acto que me lleva a un estado más o menos mántrico, como de mucha catarsis, que es como, yo la otra vez lo expresaba como en esto de rezar el rosario, tiene como mucho eso de estar repitiendo algo hasta el cansancio, hasta que uno lo asimila ya como parte de uno mismo. Y en esa misma repetición es donde aparecen también las múltiples respuestas de la problemática. Entonces yo siento que ahí hay algo que es bien especial, o sea, uno no puede estar forzada a este tiempo cronológico, sino que el tiempo del ejercicio es un tiempo que se media y se gradúa solo. Claro, sí que hay ciertos límites, ¿cierto? Que uno también tiene que tocar, ¿cierto? Y entender, porque no puede estar eternamente excusándose que la obra no está terminada.
ahí hay un dicho que es re bueno que dice lo excelente es enemigo de lo bueno. Entonces también uno dentro de este ejercicio de trabajar medianamente amigado con el tiempo, tiene que también saber cuándo parar y cuando la cosa está ya apta u óptima para darle un fin o para poder mostrarla, ¿cierto? Pero eso no significa que las cosas estén 100% terminadas. La idea de repetición, cuando tuvimos la reunión, me hiciste acordar de Haruki, el director de cine, que dice el acto de repetir, él repite muchos actos en sus películas porque según él reafirma la idea. Entonces, si lo hago varias veces, me voy reafirmando a mí y al espectador la idea que estoy dando, o sea, Claro, y en la medida lo que racionaliza. lo repite, lo domina, lo repite, lo internaliza, y cuando lo internaliza, tú ya puedes despegarte de lo más físico y pasar como a otro estado. Entonces, yo, para cualquier trabajo, y algo que me da mucha risa también, porque lo encuentro como bastante dramático. Siempre me imagino que las cosas las voy a resolver haciendo cientos, miles o millones de ese elemento con el que voy a trabajar. Eso es lo que yo fantaseo, digamos, en mi cabeza. Si, por ejemplo, en el mismo Paco, si ya descubro que la unidad de trabajo mía es este cuadradito tejido, yo al tiro digo, no, tengo que hacer 1.000.000 de esto, porque con eso mi obra va a funcionar. Entonces, siempre mi foco está, de trabajo está mucho más allá de lo que puedo yo físicamente hacer. Pero también es entretenido porque termino involucrando un montón de personas más en esta necesidad de querer alcanzar este objetivo. Y eso yo también siento que es súper algo gratificante cuando no solamente se produce este trabajo a puerta cerrada, sino que también hay todo un aparataje que se echa a andar para poder sacar un proyecto adelante. Viviana, ¿y tú el tema del proceso? ¿Qué entiendes por proceso y cómo lo estás viviendo ahora? Mira, voy a ir hacia tu obra aquí. Ajá. En el proceso confluyen muchas cosas en mi proceso personal. La escritura, que es una forma de definir algunos aspectos que no están claros todavía como imagen. La música, la lectura, son elementos que están permanentemente funcionando en mi obra, ¿no? En este momento de pandemia, yo creo que hemos sentido una elasticidad temporal como nunca la habíamos vivido antes, ¿no? Esta cosa de que estás confinado y después puedes salir y después vuelves a estar confinado. Pero eso mismo, fíjate, yo coincido con la Cecilia, ha sido beneficioso en el sentido de que nos ha vuelto a una dimensión más humana, ¿ah? El permitirte de repente un silencio. Yo no le temo a los silencios, y hablo de silencio cuando tú de repente detienes el gesto de hacer, ¿no? Porque en el fondo estás confluyendo y estás determinando con otros aspectos parte de tu obra, como yo te digo, la música, la literatura y parte de lo que yo escribo es parte también de ese proceso. Yo creo que le tenemos un poco de miedo, no sé por qué le tenemos tanto susto en nuestra cultura al detenernos un poco. Sí. Esta cosa de hacer, producir, no va conmigo. O sea, te digo al tiro, no es así. Para mí nunca ha sido así. Porque cuando abordo etapas largas, para mí el tiempo no cuenta. O sea, yo entro a mi trabajo y ya afuera, el afuera no existe, ¿no? Hasta que la obra diga que está concluida. Y creo que en cierta medida esta construcción de silencio, que me parece tan necesaria en esta etapa, es también parte de una obra, ¿no? Y tenemos también el permiso para equivocarnos, para dejar un poco stand-by y luego volver a investir el soporte
cuando ya has adquirido un poco más de claridad. Bueno, tú pintas al óleo, eso requiere de una Sí. temporalidad física muy Absoluta. distinta a otras técnicas. Sí, absoluta. O sea, ahí los procesos son mucho más retardados. Trabajo mucho con la aguada previa, ¿no? Y luego voy superponiendo capas y capas abstractas, porque yo trabajo así, o sea, en el fondo son masas de pintura que cuando tú te acercas ves el cromo, no ves el total, tú te alejas y ves la totalidad de ese paisaje o de cualquier obra que yo esté haciendo, ¿no? Hay algunas en las cuales tienes que detenerte mucho rato y comienzas a ver un paisaje, un esbozo de paisaje. Entonces, sí, es un proceso lento y de mucha cabeza también, ¿no? No es solo una cosa emocional. Emocional. No, no, no. Ahí también hay una selección de elementos que es absolutamente deliberado. La deliberación también es un elemento importante acá. Cecilia, me gustaría ir a tu obra, la que comentamos hoy día en la tarde, bueno, al mediodía vamos a decir. Pensando en esta idea del proceso, dame un segundo. Aquí. Bueno, esta puede ser para partir y esa para concluir la pregunta que te voy a hacer. ¿Ah? Veo de que has incorporado todo el tema del pueblo mapuche, su iconografía y también un poco la ideología actual, ¿no? ¿Cierto? O sea, ¿qué es la ideología de ellos, ¿cierto? Que siempre han tenido como pueblo, que de alguna u otra forma, por algo casi espiritual, pasó a ser parte de una responsabilidad de todas y de todos, ¿cierto? Entendiendo la problemática del proceso, la idea del proceso y cómo uno va tomando las decisiones de incorporar ciertos elementos a su obra. ¿Cómo ha sido tu proceso de esta incorporación? ¿A qué se debe? Porque hay muchas obras que ahora están incluyendo el tema de diferentes pueblos originarios, pero hay muchas que tienen un sesgo solo de reivindicación y yo entiendo que en el tuyo hay otra cosa que tiene otro trasfondo. ¿Nos podrías contar un poco acerca de eso y ese proceso? Bueno, o sea, primero voy a ser súper honesta para transparentar bien cómo se inicia cada uno de estos trabajos. En el caso de la imagen que estamos viendo acá, es un tema que se está tratando, conversando y abordando como problemática de la agrupación de artistas regionales. Siempre estamos nosotros con la idea de por lo menos un par de veces al año, ojalá fuesen más, si es que se dan, poder abordar un tema de la contingencia. Y en ese sentido, ¿cierto? Aparece el tema de la reivindicación de los derechos, digamos, de los pueblos ancestrales, no solamente el pueblo mapuche. Uh-huh. Eso como primera cosa. Y en la segunda obra, que corresponde a un concurso internacional de grabado que se llevó a cabo el año pasado en Valparaíso, la Bienal Internacional de Grabado, también era parte de la temática. Este tema, abordarlo, digamos, desde lo simbólico. Había un pie forzado también, entonces, cosa que a mí me acomoda mucho, porque como te decía, en la pregunta, para mí está la respuesta, entonces el resto pasa por cómo uno empieza a procesar y digerir lo que está en el contexto. Y respecto de los procesos, bueno, del trabajo de taller, en esta hora en particular, toca justo que se cruza lo que estoy haciendo. Yo un poco soy como esas impresoras que uno tiene en la casa, así como la multifuncional. Estoy como haciendo, en el día de partida lo tengo dividido como en 10 partes, porque hago un montón de proyectos a la vez.
Y entre las cosas que estoy haciendo, estoy repujando aluminio, tengo una mini pyme, incluso un pequeño emprendimiento, y me empecé a fascinar con esto de replicar el mundo vegetal en esta materialidad, y empecé a usar también, aproveché, digamos, de usar el metal como matriz para esta obra. Entonces, eh, toca la casualidad, digamos, que se cruza con una actividad de taller, digamos, que estoy realizando. Entonces, aparece también el interés por lo vegetal, por lo botánico, por la necesidad empiezan a aparecer los temas y aflorar los temas que uno en el consciente o en el inconsciente colectivo siempre también están dando vuelta. Un poco también a propósito de lo que decía la Vivi, de esta lejanía que tenemos hoy día con el paisaje. Entonces, la necesidad de poner en el plano protagónico el mundo natural, y a través del mundo natural, ¿cierto?, que aparezca lo simbólico. Entonces, para mí, digamos, son elementos que son súper recurrentes. Yo, todas mis obras, yo me atrevería a decir, que no son muchas tampoco, pero siempre mi trabajo apunta hacia lo simbólico. Yo creo que ese es un sello ya a esta altura. Entonces, de alguna manera, los elementos, las temáticas, las materialidades, todas confluyen a generar una visualización de un algo que está más allá, de un algo que está en el imaginario colectivo. O sea, yo viendo ya mis obras como poniéndolas una al lado de la otra, yo creo que puedo rescatar como ese hilo conductor que hay en todas ellas. Y con respecto a la cuchara con la bolsa de té también, o sea, eh, el hecho de que aparezca esta figuración, ¿cierto? Y esta especie como de guiño que hay con esta bolsa de té, un poco con la idea de ahorcarla con el hilo, ¿cierto? Hasta que dé como todo el juguito o todo el tinte que pueda tener. En esas analogías también hay harto de lo simbólico. Entonces, mis trabajos siento que siempre, mientras te estoy elaborando, estoy trabajando a la vez con hartas lecturas. Entonces empiezo como a apretar por aquí y a soltar por acá y poner por acá, o agregar o sacar cosas, hasta que de alguna manera yo vea que en una mirada en 360, digamos, de la obra, yo pueda entender distintas cosas. Y eso también un poco para facilitar la llegada con el público. No me interesa que sean cosas herméticas. Entonces, yo creo que a distintas alturas de la vida o en distintas actividades que uno pueda realizar, las vivencias y el imaginario que tiene cada uno nos puede dar la llave suficiente y necesaria para poder abrir ciertas puertas con estos elementos. Eso es lo que yo pretendo en el fondo. Entonces, siempre para mis trabajos hay más de una explicación en ese sentido. Claro, y más de una lectura, por supuesto. Más de una lectura, claro, totalmente. Ahora, bueno, no tenemos tanto tiempo. Les quiero recordar a todas y todos quienes están con nosotros que vamos a abrir después un espacio de preguntas, ya sea por el chat o pueden levantar la manito de la aplicación, yo les activo el micrófono. Pero antes de llegar a esa instancia, me gustaría hacerles una pregunta que constituye dos. Estamos viviendo un proceso bastante particular en términos de lo que significa la creación de nuestra nueva constitución. Estamos en los ojos del mundo, ¿cierto? Ni siquiera países tan republicanos como Francia han podido hacer este ejercicio que vamos a hacer nosotros. Y sin duda alguna que la cultura, las artes visuales, para ir achicando un poco el embudo, porque si no es un tema para un ciclo completo, ¿cierto? Tienen una significancia, ¿cierto?, para la sociedad, para nosotros, en términos identitarios. Y me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuál consideran que es el rol de las artes visuales, tanto en la sociedad en términos generales y abstractos, como en este momento? Y después me gustaría esa respuesta llevarla a la pregunta de
entonces, en base a ese rol, ¿cuáles son los sueños que ustedes están teniendo de circulación de la obra? Y ahí me gustaría también que abracemos la idea de que están en la región de O'Higgins, en la ciudad de Rancagua, y ahí podamos un poco abordar este tema que conversamos en nuestros encuentros. Viviana, si quieres puedes partir tú, pero estás silenciada. A ver, ¿te ayudo? ¿Ahí? Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Mira, yo creo que el rol del arte es un rol tremendamente transformador. Y desde ahí me parece que pensar y proponer en la Constitución como y ponerlo en valor, digamos, como un bien transformador, me parece relevante en este minuto. ¿Cómo hacerlo? Mira, somos un país que nos cuesta mucho reconocernos, con un kilometraje vasto, vastísimo, y quizás, no le quiero echar la culpa a la geografía, pero creo que algo tiene que ver. Creo que tenemos que vincularnos un poco más los artistas, los gestores, todo el mundo que tiene relación con los nódulos de producción, de creación, de difusión y finalmente de consumo cultural. Creo necesario habilitar espacios en todas las regiones, porque si bien es cierto, acá se han hecho esfuerzos bastante grandes, el museo siempre ha sido nuestra casa, ¿te fijas? Pero sabemos lo oneroso que es de repente hacer una muestra y la escasez de recursos es una cosa que empieza de repente a confabular para promover mejor, ¿no? Y para difundir mejor. Entonces creo que el tema de la Constitución debería también tomar el tema de la regionalización. Eso es fundamental, fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque si bien es cierto, Santiago, estamos claros que tiene toda la infraestructura por el hecho de ser una capital, pero tenemos que apelar a que cada región tenga todas las herramientas necesarias para generar, ¿no es cierto?, un foco de desarrollo potencial de la cultura y no siempre estar pensando que Santiago nos tiene que dar, ¿no es cierto?, esas posibilidades. Tenemos que desarrollarnos en forma integral como país. Y me parece que la cultura, en ese sentido, tiene que ser evaluada desde ese punto de vista, desde la regionalización y desde la dotación de mayores herramientas, ¿no?, a ciertas entidades. Cecilia, ¿y tu visión? Mira, yo creo que la Vivi lo explicó bastante bien, pero para complementar solamente, yo concuerdo absolutamente con ella. En esto del registro y la denuncia, yo creo que está esta tensión de la que habla la Vivi con respecto al rol de las artes visuales y las artes en general, las expresiones artísticas en general en la sociedad. Y ahí hay un rol fundamental que pasa por la educación, pero no solamente por la educación como instrumento, sino que como una cultura que se inclina hacia una visión más artística de todo su entorno. A mí me llamaba la atención poderosamente el otro día cuando hacían este anuncio de que los niños no habían captado no me acuerdo cuánto era la cantidad, pero pongámosle que no era ni un cuarto ni un tercio de los contenidos que tenían que adquirir en el año. Entonces yo me agarraba la cabeza a dos manos y algo que he dicho siempre, o sea, si no tiene que ver con la cantidad de contenido,
tiene que ver con con la calidad de los contenidos. Entonces, daría lo mismo que nuestros niños y nuestra sociedad en general, a propósito de que yo también siento que estamos en una sociedad que está bastante infantilizada. Daría lo mismo si aprendieran una sola cosa, pero que la aprendieran y la valoraran bien. Pero aquí toda la cosa termina quedando enfocada a cantidades, a valorizaciones que tienen que ver con lo económico. Entonces, yo creo que la cosa parte de ahí errada. Entonces, me gustaría mucho ver que se entendiera que lo que hay que cambiar es el foco y luego pensar en cómo implementamos, ¿cierto? Estos cambios, porque si no vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Y no solo entender los textos, sino que los contextos, Correcto. y que seamos capaces de conectarnos, ¿cierto? Y eso que tú estás diciendo, Cecilia, me parece fundamental, para no repetir Y los mismos perdona errores. que te interrumpa, Guille, pero tiene que ver con la apreciación del paisaje, tiene que ver con Sí, la apreciación con de la todo, familia, con y la todo, familia, cualquiera sea la con familia estructuras. que tengamos, en la cual vivamos, ¿cierto? O con quienes Sí. convivamos, pero el concepto de familia. Entonces, si no entendemos eso, que es lo básico, ¿cierto? ¿Cómo seguimos para adelante? O sea, yo en ese sentido siento que no podemos seguir andando y pasando por encima siempre de las cosas que son vitales, porque a poco andar vamos a estar de nuevo con el mismo problema, con una sociedad que no se sensibiliza, que no siente, que no entiende. Y ahí es donde tú incorporarías entonces el rol del arte, ¿cierto? En ese espacio de sensibilización, comprensión, de mover un Trabajo, poco claro, estas, del claro, trabajo, las de la fronteras del trabajo. aproximación, lo mismo que decía la Mm. Vivi, o sea, claro, para algunos será la música, para otros será el paisaje, para otros los colores, para otros el baile, cualquiera sea la expresión, pero nosotros podríamos ser de alguna manera facilitadores de Sí. esa sensibilidad y de esa conexión con los distintos contenidos. Vasos comunicantes. Mira, incluso la aversión que hay en la generalidad de los niños con respecto de las matemáticas, que es una cuestión, pero absurda. O sea, ¿cómo hacemos que nuestra sociedad, y partiendo por nuestros niños o nosotros mismos, nos enamoremos de las matemáticas, cuando en las matemáticas hay armonía, hay belleza, ¿te fijáis? Entonces, ¿cómo extrapolamos esos contenidos? Entonces, aquí el foco siempre está en la cantidad de cosas que se aprenden, pero no cómo esas cosas se relacionan con un contexto y con el contexto básico. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos dar paso a las preguntas. A ver, voy a revisar acá en el chat. Camila pregunta, pero Camila, a lo mejor podrías ayudarme a especificar a quién. Dice, con respecto a los silencios, ¿te refieres a tomar una pausa? Me imagino que fuiste tú, Viviana, la que habló de los silencios. Sí. Sí. Obviamente es la pausa reflexiva, ¿no? La pausa del silencio reflexivo, de ese vacío luminoso, que a mí me interesa mucho abordar, porque a través de eso enfrentamos muchos umbrales de la vida humana. Entonces sí, me refiero a ese tipo de pausa. A ese tipo, cuando estás en el proceso creativo, ¿cierto? Correcto, correcto. Está Ya. también Pepe Basualto Reynoso, que pregunta, ¿cómo manejan el tiempo en sus talleres? Gracias, Camila, perdón. No, de nada, gracias a ustedes. Pepe, El tiempo es saludos a tan Pepe. relativo. Tan relativo. ¿Cómo lo manejas tú, Ceci? A ver, para mí es súper importante que haya plazo. Para mí, yo creo que tiene que ver también con la formación. Entonces, si por un lado me gusta esta cosa de que el tiempo no sea tiempo y de estar en esta especie como de burbuja temporal, pero también siento que los plazos son necesarios. Entonces, uno tiene que aprender a dialogar con las distintas etapas de su proceso creativo, pero también dentro de un contexto que lo haga viable. O sea, si no Correcto, nos ponemos plazos, no terminamos nunca las obras y nunca.
encontramos, entonces en ese sentido ayuda ese pequeño apretoncito del tiempo. Y hay cosas que uno deja para masticar después, en otra oportunidad, y las vuelve a retomar después de los años, las semanas, los meses o las décadas. Tan relativo eso, ¿no? Claro, Claro. Incluso hay obras que que tú las tomas años después y las ves con claridad y puedes concluirlas, ¿ah? Medianamente. A alguien se le quiere pegar la pantalla, no sé si es a mí o a... No, pero te ves bien. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Puede ser en el chat o abriendo los micrófonos, como una última pregunta. Bueno, mientras vemos si alguien se inspira, vamos a pasar a una parte muy cortita, que tiene que ver con las que le conté, de este cuestionario, ¿ya? Preguntas del 1 al 14. Viviana elige un número. Ah, del 1 al 14. Elige un Ya, número. mira, voy a ser primeriza. 1. ¿Cuál es la primera obra o artista que te emocionó y te hizo pensar en tomar este camino? La Virgen de las Rocas de Leonardo. Cecilia, dime un número. 2. Uy, un momento, voy a silenciar. Ahí, 2. ¿Qué canción es la que más te representa? ¿Qué canción? Me gusta mucho Persiana Americana. Encuentro que hay algo ahí entre lo formal y lo velado, que tiene Y lo uno. prohibido. Prohibido, sí, sí, es una cosa muy entretenida esa canción. Es fascinante eso. Viviana, otro número. A ver, el 7. ¿Cuál es tu pendiente, ya sea en el cine, la literatura o la música o otra disciplina? Pero eso que dices como, hoy no he visto esta película, la tengo que ver, o tengo este libro que todavía no lo leo. ¿Cuál es tu La pendiente? antología de Giovanni Papini. Cecilia, otro Me número. encanta. Es la visión del converso 3. y me encanta la rebeldía de Papini. Ay, perdón, parece que se quedó pegada la Pegado. conexión. Sí. 3. ¿Qué obra, puede ser de cualquier disciplina, enviarías a los alienígenas para entender qué es la humanidad y cómo está la humanidad? Sí, Yo enviaría El beso de Gustav Klimt. Eso mandarías. Sí, 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 porque me acordé de algo que leí una vez, que un pequeño texto un poco complejo, pero con esa simpleza de veladora absoluta, de Maturana, que hablaba algo de cómo se había desarrollado el lenguaje, esta invitación del hombre por hablar, esta autoinvitación por hablar, y todo lo que había motivado finalmente el acto creativo, digamos, todo partía desde el amor. Entonces yo creo que esa es una imagen precioso. que nos resume y nos explica a nosotros mismos muy, muy bien. Qué linda la definición de Maturana a propósito de esto que estamos haciendo, ¿ah? De dejar aparecer la definición del amor. Por Qué supuesto, podríamos recortar las cabecitas de los personajes y poner a la persona que quisiéramos, sin importar el género o la edad, ¿no? Pero Viviana, yo te quiero preguntar una ya, de dime. curiosidad. ¿Cuál es tu Madeleine de Proust? La Madeleine de Proust, ¿conoces el concepto? No, explícamelo. Cuando estaba Proust en busca del tiempo perdido, se sienta a tomar Ajá. un café y dice que cada vez que se toma su primer café lo pide con una magdalena, con estos queques chiquititos, porque Perfecto. cuando lo pone en el café y lo prueba, se acuerda de su abuela y se acuerda de su infancia y desde ahí empieza a escribir su libro. Entonces, en algunos países existe esto ya como un concepto instaurado, que tú dices tu Madeleine de Proust ¿qué es lo que te recuerda ¿Qué me a las cosas detona? que, claro, cuál es tu disparador de Wow.
La música, oye, la música, Camila, y Aire de Bach es algo que me conecta, y a título bien personal, me conecta con mi madre. Mi madre fue la que me allegó profundamente a la música desde muy pequeña, y Aire de Bach es precisamente esa delicia nostálgica que me conecta con ella y con un mundo muy, muy interesante. Tenemos la última pregunta en el chat de Jaime Olivares, que dice: ¿qué esperan a futuro del arte en Chile y de los jóvenes que se embarcan en la encrucijada de la expresión? Saludos y un abrazo a mi amiga Cecilia, gran admirador de su arte, del que pude ser parte. Le rimó. Entonces, ¿qué contestan? Respondido los saludos. El arte en Chile. No sé, yo, mira, siento que me queda como grande la pregunta, la verdad. Yo hoy día, no sé, yo creo que una medida que va avanzando en años va visualizando las cosas de otra manera. Yo hoy día como que no espero mucho de nada y disfruto todo lo que aparece. Entonces, tengo mucha curiosidad por ver lo que va a pasar. No, prefiero no ponerle presión desde lo que me gustaría que hiciera, porque así mismo, mira, así mismo uno es como aprende en el fondo a amar y estar en pareja, o la relación con sus hijos, o después cuando vuelve a redescubrir a sus padres y entiende que no tiene que ver con lo que uno esperaba de ellos, tiene que ver con que uno ame lo que son. Entonces, yo... Si pudiera esperar algo, es que me sorprendan gratamente, no sé, eso. Gracias. ¿Y Viviana, antes de despedirnos? Bueno, que todos tengan acceso a la fascinación. El arte siempre es una invitación a nacer de nuevo, cuando una obra te sorprende y te descoloca en el buen sentido de la palabra, es una invitación a un nuevo nacimiento, fíjate, y yo espero que los jóvenes ingresen a este mundo, que es fascinante, y hay que dejarlos hoy salirse de todos los márgenes, ser desobedientes, porque creo que eso es parte de la libertad que es intrínseca al arte. Creo que es la mejor forma de enseñarlo. Les quiero dar las gracias a las dos por el tiempo, la generosidad, la transparencia, la honestidad con que hemos conversado, no solo hoy, sino en nuestros otros encuentros. Ha sido realmente un honor poder conversar con ustedes de su trabajo y conocerlas, porque no nos conocíamos. De hecho, nos debemos ahora un conocimiento físico cuando podamos. Y les quiero recordar a todas y a todos que este conversatorio está siendo grabado y va a ser alojado en la página web de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra. Así que bueno, muchas gracias Cecilia y Viviana. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti y ti, a la Camila. universidad. Cariño. Muy amables.